Bienvenidos. Les habla la loba que cuenta, la loba que camina entre historias, la que escucha los ecos de los reinos y vuelve para contarlos. Hoy vamos a recorrer juntos el tercer libro de la Luna Roja. En este capítulo nos acercaremos a la historia de Darian, un lobo marcado por la guerra, por las decisiones que pesan durante toda una vida y por los caminos que el destino vuelve a abrir, cuando creemos que todo ya quedó atrás. A veces las historias no regresan para contarnos el pasado. Regresan para mostrarnos lo que todavía queda por comprender. 3 ciclos habían pasado desde los acontecimientos que habían marcado el destino del Reino del Norte. El castillo se alzaba entre montañas cubiertas de nieve, firme y silencioso sobre el valle. Desde sus torres se extendían bosques blancos y caminos que descendían hacia las aldeas del territorio. El invierno envolvía la fortaleza con su quietud habitual, como si protegiera aquel lugar donde tantas decisiones habían cambiado el rumbo de la historia. El norte atravesaba ahora un tiempo de equilibrio. No era una paz perfecta. Ningún reino lo es. Pero el sistema de cogobierno había logrado sostener el territorio con firmeza. Theron gobernaba como rey alfa, atento a cada movimiento del reino, mientras Ariela y Lyria, las hijas de la Luna Roja, mantenían el orden con una autoridad que nadie discutía. Cuando alguna disputa amenazaba con desordenar el territorio, bastaba su presencia para recordar a todos cuál era la fuerza que sostenía al norte. En ocasiones incluso, el antiguo signo aparecía en ellas, el leve resplandor rojizo en sus ojos, señal de la luna que las había marcado. Las decisiones del reino se discutían en la gran sala del consejo. Allí, alrededor de una mesa redonda de madera maciza, se reunían quienes ayudaban a sostener el nuevo norte. Elian, beta del rey alfa y compañero de Ariela, participaba con la calma reflexiva que lo caracterizaba. Darian, jefe de la Guardia Real y pareja de Lyria, aportaba su mirada estratégica y la experiencia de quien había dedicado su vida a proteger el reino. También ocupaba su lugar Eira, antigua Omega y compañera de Theron, cuya voz representaba a los Omegas del territorio. Su presencia recordaba constantemente que el norte se había construido para no repetir las injusticias del pasado. Junto a ellos se sentaban 5 consejeros jóvenes, lobos formados durante los años de reconstrucción, que conocían bien el mundo nuevo que intentaban preservar. Pero más allá de las decisiones del consejo y de la vigilancia de la Guardia Real, el castillo tenía otro ritmo, el de los niños que crecían entre sus muros. Aldren, hijo del rey Alfa Theron y de Eira, llevaba en su sangre 2 herencias distintas. Sus ojos violetas reflejaban el linaje de su padre, mientras que su cabello rubio claro era el legado Omega de su madre. A su corta edad ya observaba el mundo con una atención silenciosa, como si intentara comprender todo lo que ocurría a su alrededor. Nimera, hija de Ariela y Elian, era una mezcla evidente de ambos. Había heredado el cabello de su padre, pero en su rostro se reconocían los ojos inquietos y las pecas de su madre. No había serenidad en su manera de mirar, más bien una curiosidad constante, una mezcla entre la calma reflexiva de Elian y la intensidad de Ariela. Los mellizos Naira y Varel, hijos de Lyria y Darian, recorrían el castillo como suelen hacerlo los mellizos, juntos, cómplices y siempre atentos el uno al otro. Allí donde aparecía uno, el otro no tardaba en seguirlo, llenando los pasillos de movimiento y obligando a los guardias a vigilar con paciencia aquellas pequeñas aventuras. Entre los juegos de los niños, las reuniones del consejo y la vigilancia constante de la Guardia Real, el Reino del Norte había encontrado un ritmo estable, un reino que crecía, un reino que se reorganizaba después de las tormentas del pasado, un reino que creía haber dejado atrás sus sombras más profundas. Un día, cuando el invierno comenzaba a ceder, y los caminos que llevaban al castillo del norte volvían a abrirse entre la nieve, un joven apareció ante las puertas custodiadas por la Guardia del Norte. Parecía tener unos 19 años. Había viajado mucho. El polvo del camino y el desgaste de su ropa hablaban de una distancia larga, recorrida sin descanso. Sin embargo, su postura no era la de un mendigo, ni la de alguien que buscara refugio por necesidad. Caminó hasta los guardias con calma, como si supiera exactamente a dónde había llegado. Pidió hablar con alguien del castillo. Los guardias, acostumbrados a viajeros ocasionales y a comerciantes que llegaban desde distintos territorios, lo interrogaron con la prudencia habitual.
Le preguntaron de dónde venía y cuál era el motivo de su visita. El joven respondió que había llegado desde muy lejos, y añadió algo más. Dijo que necesitaba ver a Darian, jefe de la Guardia del Reino del Norte. Aquello ya bastaba para despertar curiosidad, pero cuando los guardias preguntaron por qué motivo buscaba al jefe de la guardia, el joven respondió con una tranquilidad que descolocó a todos. Dijo que había venido a verlo porque era su hijo. Durante un instante, ninguno de los guardias dijo nada. Entre ellos no existía noticia alguna de que Darian tuviera un hijo de esa edad. Todos conocían a los pequeños del castillo, los mellizos Naira y Varel, que apenas contaban con 3 años y que corrían por los pasillos bajo la mirada paciente de su padre. Pero un hijo de 19 años, aquello no figuraba en ninguna historia conocida. Los guardias intercambiaron miradas breves, sin apartar del todo la atención del joven que esperaba frente a ellos con una serenidad difícil de interpretar. Ahora debían decidir si aquella afirmación merecía llegar a oídos del jefe de la Guardia del Norte. En ese momento, Darian se encontraba en el castillo. La mañana había comenzado tranquila dentro de las murallas del Reino del Norte. En una de las estancias del castillo, Darian compartía un momento con Lyria y con los mellizos Naira y Varel. Los niños jugaban cerca, todavía ajenos a las responsabilidades que sostenían el equilibrio del reino. Darian y Lyria eran, entre los gobernantes actuales, los adultos de mayor edad. Habían atravesado más inviernos que los demás. 38 y 39 años habían marcado sus caminos, y en ese tiempo habían aprendido algo que los más jóvenes todavía estaban descubriendo. No todas las noticias se enfrentan con prisa. Lyria, además, ocupaba un lugar singular en la historia del reino. No solo era una de las voces escuchadas dentro del castillo, también era la madre de Ariela, una de las hijas de la Luna Roja. Cuando los guardias llevaron el mensaje, ninguno de los dos reaccionó con impulso. Las experiencias del pasado les habían enseñado que incluso los acontecimientos más inesperados debían observarse con calma. Primero dejaron a los mellizos al cuidado de una de las nanas del castillo. Solo entonces caminaron juntos hacia el salón de reuniones. El joven ya se encontraba allí cuando llegaron. El salón, con su mesa redonda de piedra, estaba silencioso. 2 guardias permanecían cerca de la entrada. El muchacho aguardaba de pie. Cuando Darian y Lyria entraron, el joven inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto. Fue allí donde se presentó. «Mi nombre es Cale», dijo. Anunció haber llegado desde muy lejos, y luego pronunció las palabras que habían obligado a los guardias a llevarlo hasta ese lugar. Afirmó ser hijo de Darian. Explicó que su madre había formado parte del pasado del jefe de la guardia. Una mujer que Darian había conocido muchos siglos atrás, Kaya. Cuando el nombre fue pronunciado, algo cambió en el rostro de Darian. No fue un gesto evidente, pero Lyria lo percibió de inmediato. El recuerdo apareció con la fuerza de algo que nunca había desaparecido del todo. Era una memoria guardada durante mucho tiempo, una parte de su vida que había quedado enterrada bajo las decisiones del reino, las guerras y los años. Lyria nunca había escuchado esa historia. Sin embargo, el lazo que compartía con Darian le permitió comprender algo sin necesidad de palabras. Aquello no era una mentira improvisada. Había verdad en lo que el joven decía. Aún así, decidieron no basarse solo en intuiciones. Lyria levantó la mirada hacia el muchacho y permitió que la magia de la Luna Roja fluyera a través de ella. No fue un gesto visible para todos. La energía simplemente recorrió el espacio con suavidad, como una corriente silenciosa. La magia buscó señales de engaño, buscó rastros de hechizos, buscó cualquier influencia que pudiera torcer la voluntad del joven. No encontró nada. El muchacho no mentía, y no estaba bajo ningún control mágico. Cuando la magia se disipó, Lyria intercambió una breve mirada con Darian. La decisión fue tomada sin necesidad de una larga discusión. El joven sería invitado a permanecer en el castillo. Se le asignarían aposentos para huéspedes, y hablarían con él más adelante, con mayor calma. Darian era un hombre marcado por los años y por lo que había tenido que atravesar. Había vivido guerras, pérdidas, responsabilidades que pocos podían sostener sin quebrarse. Había tomado decisiones difíciles en nombre del reino y había cargado con ellas sin buscar excusas. Por eso, cuando la vida le había entregado a los mellizos Naira y Varel, lo había sentido como un regalo inesperado de la luna, algo que no había buscado ni esperado, pero que había aprendido a cuidar con una devoción silenciosa. Después del encuentro con el joven, algo en él quedó profundamente removido.
Los recuerdos que había mantenido guardados durante tanto tiempo volvieron con una claridad que no había previsto. Cuando finalmente quedó a solas con Lyria, no intentó explicar nada. No buscó palabras. Se acercó a ella con calma y apoyó un beso en su frente. Fue un gesto breve, pero lleno de significado. Luego se apartó en silencio. Lyria no lo detuvo. Comprendió de inmediato lo que ese gesto quería decir. Sabía reconocer cuando Darian necesitaba quedarse solo con aquello que lo atravesaba. Darian regresó a su estancia y comenzó a prepararse. No reunió muchas cosas. Tomó su capa. Guardó algunos alimentos secos. Llenó un pequeño recipiente con agua. Nada más. Cuando estuvo listo, salió del castillo sin llamar la atención. Los guardias que lo vieron pasar no hicieron preguntas. Era el jefe de la Guardia del Norte, y su presencia en los caminos no sorprendía a nadie. Abandonó las murallas del castillo y se internó en el bosque que rodeaba el reino. La nieve cubría el suelo y amortiguaba los sonidos. En el norte, el invierno formaba parte del paisaje tanto como los árboles o el viento. Darian caminó durante un tiempo que solo él midió. Finalmente llegó a un lugar que conocía bien, un refugio natural entre los árboles, protegido del viento y apartado de los caminos habituales. Allí podía quedarse solo. Allí podía recordar. Allí podía sentarse frente a aquello que acababa de regresar desde un pasado que nunca había desaparecido del todo. Darian llegó al refugio natural en medio del bosque nevado. El lugar estaba protegido por varios árboles antiguos, cuyas raíces sobresalían de la tierra endurecida por el frío. Allí el viento golpeaba con menos fuerza, y el silencio del norte se volvía más profundo. Se sentó. Durante un largo tiempo no hizo nada más. La nieve cubría el suelo, y el bosque permanecía inmóvil. El aire frío parecía suspender el tiempo. Darian permaneció allí durante horas, intentando ordenar lo que había sentido desde la aparición del joven en el castillo. El rostro del muchacho seguía presente en su mente. Su voz, las palabras que había pronunciado. Después de un tiempo, los recuerdos comenzaron a abrirse paso. No llegaron todos juntos. Aparecieron lentamente, como fragmentos que emergían desde muy atrás. La memoria lo llevó aproximadamente 20 años atrás. En aquel tiempo, el Reino del Norte ya era un territorio próspero. Su estabilidad descansaba sobre 3 pilares claros: disciplina, orden y una fuerza militar que mantenía las fronteras firmes. Las leyes se respetaban y las decisiones se tomaban sin vacilaciones. Los gobernantes del norte no eran indulgentes. En esos años, el reino estaba bajo el mando de Selene y Caelor. Ambos ocupaban el poder. Sin embargo, con el paso del tiempo, Darian había comprendido algo que en aquel entonces apenas percibía. Caelor era el rey, pero el verdadero peso del gobierno no recaía sobre él. En los recuerdos de Darian, Caelor aparecía como un gobernante débil. No era un hombre capaz de sostener por sí solo la dureza que exigía el norte. Era Selene quien realmente mantenía el reino en pie. Darian la recordaba como una mujer fría, estratégica, calculadora. Cuando ordenaba avances militares, lo hacía con la mente puesta únicamente en el resultado. No mostraba preocupación por el peligro, tampoco por las pérdidas del ejército. Para ella, lo importante era el resultado estratégico. En aquellos años, Darian era todavía muy joven. Tenía aproximadamente 19 años. Formaba parte de la Guardia del Reino, pero aún no tenía hombres bajo su mando, ni ocupaba cargos de responsabilidad importantes. Era un soldado más dentro de una estructura militar que llevaba mucho tiempo sosteniendo el poder del norte. Había crecido dentro de ese entorno. Los entrenamientos, las armas y la disciplina formaban parte de su vida desde siempre. Entre los hombres del ejército, había una figura con la que Darian mantenía un vínculo particularmente cercano. El jefe de la Guardia Real. Muchos jóvenes soldados lo respetaban y aprendían de él. Darian prácticamente se había criado en ese ambiente militar. En aquel momento, su manera de ver el mundo era la de un joven que todavía creía en el sistema al que pertenecía. Se sentía un soldado del reino. Creía en su deber. Creía en la estructura que sostenía el norte. Y en esos años todavía no sentía rechazo hacia Selene. La observaba como la gobernante firme que mantenía el orden del reino. Entre los recuerdos que comenzaron a regresar con más fuerza, hubo uno en particular. Una misión. Darian la recordaba con claridad, como si el tiempo no hubiera conseguido borrar sus detalles. En aquel momento había sido una operación militar más dentro de las órdenes del reino. Una tarea asignada por el mando del norte, que debía cumplirse sin cuestionamientos. Era una misión de observación y eliminación. El objetivo era localizar a un grupo que se encontraba dentro del territorio del Reino del Norte.
Primero debían confirmar su presencia, comprender su organización y, finalmente, eliminarlo. El asentamiento había sido catalogado como hostil. Según los informes recibidos por el ejército, se trataba de una población infiltrada dentro de los dominios del norte. No formaba parte del reino ni respondía a sus leyes. Las órdenes que descendían desde el mando militar eran claras. El grupo debía ser localizado, investigado. Y si la información se confirmaba, aniquilado. La misión formaba parte de una serie de decisiones estratégicas tomadas en aquellos años para mantener el control sobre las fronteras y sobre cualquier presencia que pudiera convertirse en una amenaza interna. Darian formaba parte del grupo enviado a ejecutar la operación. Era uno más entre los soldados elegidos para cumplir la orden. La misión comenzó como tantas otras. El grupo militar avanzó en forma de lobos. En el norte era la manera más segura de desplazarse. El cuerpo del lobo permitía moverse con mayor velocidad entre los bosques, mantener silencio sobre la nieve y evitar ser detectados a la distancia. Durante horas atravesaron el territorio hasta acercarse al lugar señalado en los informes. Cuando finalmente divisaron el asentamiento, comprendieron que algo no encajaba con lo que se les había informado. No era una pequeña aldea, era un asentamiento grande. Había más estructuras de las esperadas, más movimiento, más señales de vida. Aquello obligaba a actuar con cautela. Un ataque directo sin conocer la verdadera dimensión del lugar podía convertirse en un error. Antes de cualquier decisión, necesitaban información. El grupo decidió infiltrar a alguien. El elegido fue Darian. Era joven, ágil y discreto, y su superior confiaba plenamente en él. Darian no lo sabía hasta ese momento. Su comandante ya había previsto la posibilidad. Le entregó ropa sencilla, ropa de civil, y Darian se quitó la vestimenta militar para adoptar la apariencia de un viajero solitario. La misión era simple: entrar, observar, comprender cómo funcionaba el asentamiento. Tenía 3 días para hacerlo. Cuando Darian llegó al asentamiento, sostuvo la identidad que había preparado: un alfa renegado proveniente del Castillo del Norte. Su voz, su actitud y la seguridad con la que hablaba sostenían esa historia. Aún así, los habitantes no confiaron en él. Fue retenido casi de inmediato y llevado con brusquedad ante quienes dirigían el lugar. Allí descubrió cómo estaba organizado el asentamiento. 5 personas gobernaban la manada. Entre ellas había una mujer. El grupo lo interrogó. Le preguntaron de dónde venía, por qué había llegado y qué buscaba en ese territorio. Darian respondió con la historia que había preparado para sostener su papel de alfa renegado. Pero las palabras no eran suficientes. Para comprobar si realmente era quien decía ser, decidieron ponerlo a prueba. La prueba fue una lucha. Su oponente fue la mujer que formaba parte del grupo de poder. La pelea fue dura. La mujer luchaba con una fuerza y una técnica que sorprendieron a Darian. No era una simple integrante de la manada. Estaba acostumbrada a pelear. Aún así, Darian consiguió imponerse. La victoria no fue fácil. Después de la lucha, los 5 líderes intercambiaron miradas. No discutieron demasiado. La decisión se tomó con rapidez. Darian fue aceptado dentro del asentamiento. Desde ese momento pudo permanecer allí y moverse entre ellos como un integrante más de la manada. Durante los días siguientes comenzó a observar con atención el funcionamiento del lugar. Su primera impresión fue inesperada. El asentamiento no era un grupo caótico de lobos renegados. Funcionaba como una verdadera manada. Cada uno tenía un lugar dentro de la estructura del grupo. Los integrantes trabajaban, se protegían entre ellos, compartían responsabilidades. Entre los habitantes había lobos provenientes de distintos territorios. Algunos habían sido expulsados de sus antiguas manadas por conflictos políticos. Otros habían abandonado sus hogares después de disputas de poder. También había quienes habían cometido errores considerados imperdonables en los lugares de donde provenían. Aquel asentamiento recibía a quienes ya no tenían una manada a la cual regresar. El pasado de cada uno no parecía ser lo más importante. La única condición era adaptarse a las reglas del grupo y sostener el funcionamiento de la comunidad. La estabilidad del lugar dependía de sus 5 líderes. Ellos mantenían el orden, la disciplina y la organización de la manada. Gracias a ellos, aquel asentamiento no era solo un refugio improvisado, sino una comunidad que había aprendido a sostenerse en un territorio difícil. Una noche, la manada se reunió alrededor del fuego para la cena. Era una comida comunitaria. Una de esas reuniones donde todos compartían lo que tenían, mientras el fuego iluminaba los rostros y el frío de la noche se mantenía a distancia. La mujer con la que Darian había luchado se sentó a su lado. Se presentó. «Mi nombre es Kaya», dijo.
Su actitud seguía siendo desafiante. Le pidió que contara su historia. Darian sostuvo la identidad que había construido para sí mismo. Narró la vida de un alfa renegado proveniente del norte, un lobo que había abandonado su antigua manada. La historia resultaba creíble. Cuando terminó, intentó devolver la pregunta. Le pidió que contara la suya. La mujer negó con la cabeza. Dijo que no era el momento. Agregó algo más. Dentro de la manada todavía no estaban en el mismo rango. Por lo tanto, Darian no tenía derecho a pedirle nada. Con el paso de los días, Darian comenzó a notar algo que no era evidente a simple vista. Entre los 5 líderes existían diferencias. Algunos defendían la idea de expandirse, de tomar más territorio. Otros preferían proteger el asentamiento y mantener lo que ya tenían. El grupo funcionaba como una manada organizada, pero dentro de su liderazgo había tensiones que aparecían en discusiones cada vez más frecuentes. Cuando se cumplió el tercer día, Darian salió del asentamiento de manera sigilosa. Se alejó lo suficiente para asegurarse de que nadie lo siguiera, y se dirigió al punto donde el grupo militar aguardaba oculto en el bosque. Su comandante lo recibió en silencio. Darian le explicó lo que había descubierto. El asentamiento era mucho más complejo de lo que habían imaginado. No se trataba de un pequeño grupo desorganizado, sino de una comunidad cerrada, desconfiada y estructurada como una verdadera manada. También habló de los 5 líderes que sostenían el funcionamiento del lugar. Le explicó cómo mantenían el orden dentro del asentamiento y cómo, a pesar de esa organización, existían diferencias entre ellos sobre el rumbo que debía tomar la manada. Después de escuchar el informe, Darian agregó algo más. Necesitaba tiempo. Todavía no comprendía completamente la estructura del lugar, ni las intenciones reales de quienes lo dirigían. Su superior lo observó unos instantes antes de responder. Confiaba plenamente en él. Le concedió más tiempo para continuar la infiltración. Debido a las inclemencias del clima, el ejército del norte no podía seguir escondido cerca del asentamiento. La guardia retrocedería hacia un puesto cercano. Acordaron con Darian que volverían a comunicarse en 3 días. Darian regresó al asentamiento sin levantar sospechas. En los días que siguieron comenzó a observar con mayor atención a la mujer con la que había luchado. Había algo en ella que no encajaba con la imagen simple de una líder renegada. Era tierna con los niños del asentamiento, se mostraba cuidadosa con los ancianos, y prestaba atención a quienes dependían de la manada para sobrevivir. Pero esa misma mujer podía volverse dura cuando alguien intentaba romper las reglas del grupo. Darian la vio discutir más de una vez con los otros 4 líderes. Las conversaciones eran tensas. En ellas aparecían distintas visiones sobre el futuro del asentamiento y sobre la forma en que la manada debía actuar frente al mundo que la rodeaba. Un día Darian fue levantado abruptamente. Apenas tuvo tiempo de incorporarse cuando uno de los miembros de la manada le informó que debía prepararse. Participaría en una incursión. El grupo partió poco después. Se adentraron más profundamente en el territorio del Reino del Norte, avanzando entre los bosques cubiertos de nieve hasta acercarse a su objetivo. La incursión estaba dirigida contra una aldea del norte, una manada aliada del reino que poseía ciertos recursos y riquezas. El plan era simple: entrar con rapidez, tomar provisiones y retirarse antes de que pudieran organizar una defensa. No planeaban ocupar el territorio ni tomar prisioneros. Aún así, Darian comprendía perfectamente lo que aquello significaba. Era un acto directo de guerra contra el Reino del Norte. Durante la incursión observó con atención a la mujer. Luchaba con una frialdad que no dejaba lugar a dudas. Sus movimientos eran precisos, rápidos y eficaces. No dudaba al atacar y parecía anticipar cada movimiento del enemigo. Era una combatiente extraordinaria. Darian empezó a sentir una incomodidad creciente. Cada paso que daba en aquella incursión iba contra el lugar al que realmente pertenecía. Sin embargo, no podía detenerse. Debía seguir participando. Su infiltración dependía de ello. Cuando la incursión terminó, regresaron al asentamiento cargando riquezas y botín. Poco después comenzaron las discusiones. La mujer enfrentó a los otros 4 líderes. Su mirada se dirigió directamente hacia los objetos que habían traído. Preguntó por qué habían tomado joyas y riquezas si el objetivo real debía haber sido conseguir comida para la manada. Los otros líderes respondieron con burlas. Se rieron de su reclamo y le dijeron que no todos estaban en la misma situación. La discusión subió de tono. Finalmente, la mujer golpeó una puerta con fuerza y se marchó enfadada, dejando a los otros líderes atrás. El golpe de la puerta resonó en el asentamiento. Durante unos instantes nadie dijo nada. Los otros líderes continuaron hablando entre ellos, como si la discusión ya estuviera terminada. Pero Darian no dejó de pensar en lo que acababa de ver. La reacción de la mujer no había sido solo enojo.
Había algo más en su mirada cuando había hablado de la comida para la manada. Algo que no encajaba con la forma en que los otros 4 líderes parecían ver aquella incursión. Mientras los demás continuaban ocupándose del botín, Darian permaneció en silencio, observaba, escuchaba, pero su atención ya no estaba en la sala. Estaba en la puerta por la que ella había salido. Había participado en muchas incursiones durante su vida como soldado. Conocía perfectamente la lógica de los botines de guerra. Sabía qué se buscaba cuando un grupo atacaba un lugar enemigo. Por eso la discusión no dejaba de girar en su cabeza. Aquello no había sido una simple diferencia de opiniones. Había algo más detrás. Más tarde Darian decidió buscarla. La encontró apartada del resto del asentamiento. Se acercó con calma, sin la actitud de un soldado ni de un interrogador. Le habló con franqueza. Le dijo que ya formaba parte de la manada, que antes de llegar allí había servido en el ejército y que conocía bien los movimientos militares, las incursiones y los botines de guerra. Luego fue directo, le pidió la verdad. Quería entender qué estaba ocurriendo realmente dentro de aquella manada. Kaya lo miró durante unos instantes. En su expresión apareció algo que Darian no supo identificar con claridad. Finalmente respondió con pocas palabras. No intentes entender demasiado. Poco tiempo después, Darian volvió a salir del asentamiento. Lo hizo de la misma manera que la vez anterior. Con discreción, aprovechando los momentos en que la vigilancia del lugar se relajaba y el movimiento de la manada no llamaba la atención sobre su ausencia. Se internó en el bosque nevado hasta llegar al punto donde lo esperaba la Guardia del Norte. Ellos ya sabían que Darian había logrado infiltrarse en un asentamiento grande y organizado. Aún así, aguardaban su informe con atención. Darian explicó lo que había descubierto en los últimos días. Les habló de la incursión que acababan de realizar y de las discusiones entre los líderes. Pero también dejó claro algo más importante. Había señales de que preparaban un nuevo ataque, y ese ataque sería más peligroso. El próximo objetivo estaría mucho más cerca del corazón del Reino del Norte. Darian compartió también una sospecha que comenzaba a tomar forma en su mente. La manada renegada no estaba actuando al azar. Estaba creciendo. Sus incursiones parecían formar parte de un proceso lento de fortalecimiento. Tomaban recursos, observaban las defensas del reino y regresaban antes de que pudieran ser perseguidos. Si continuaban así, tarde o temprano podrían intentar desafiar directamente al norte. El jefe de la guardia escuchó todo el informe en silencio. Cuando Darian terminó, respondió con calma. Para continuar con la operación y permitir que Darian participara en el próximo ataque, debían consultar primero a los reyes. Se eligió entonces al lobo más veloz del grupo. Era un beta conocido por su velocidad extraordinaria. Su misión era simple: llegar al castillo lo más rápido posible y regresar con la respuesta. El jefe de la guardia permaneció esperando junto a Darian. Las horas pasaron en silencio dentro del bosque. Finalmente el mensajero regresó. Traía la respuesta. La orden provenía directamente de la reina Selene. La estrategia sería exterminar a la manada renegada desde dentro. Darian debía continuar infiltrado. Debía participar en el próximo ataque. El jefe de la guardia transmitió la orden sin ocultar su disgusto. No la desobedecería, pero su expresión dejaba claro que no estaba de acuerdo con la decisión. Aquella estrategia implicaba un riesgo evidente. Dentro del asentamiento había personas que no necesariamente eran culpables de lo que ocurría, pero Selene pensaba en términos estratégicos. Para ella, el objetivo militar estaba por encima de todo. Cuando la conversación terminó, Darian emprendió el regreso. Volvió al asentamiento con las nuevas órdenes pesando sobre sus pensamientos. Cuando Darian cruzó nuevamente los límites del asentamiento, apenas había dado unos pasos entre las estructuras de madera cuando alguien se interpuso en su camino. Era ella, Kaya. La mujer lo observaba con atención, como si hubiera estado esperándolo. No habló de inmediato. Primero lo miró de arriba abajo, evaluándolo en silencio. Luego fue directa. Le reclamó que desaparecía durante horas sin dar explicaciones, que nadie sabía dónde iba ni qué hacía cuando abandonaba el asentamiento. También señaló algo que no había pasado desapercibido para ella. Su comportamiento había cambiado. Darian sostuvo su mirada. No respondió con agresividad, pero tampoco intentó justificarse demasiado. Le dijo que él era un lobo libre, que nunca había estado atado a ninguna manada y que no tenía la costumbre de rendir cuentas sobre cada uno de sus movimientos. Luego añadió algo más. Ser libre no significaba ser desleal. Cuando pertenecía a una manada, le era fiel. Y si en algún momento dejaba de serlo, simplemente se marchaba. Pero no era un traidor. La mujer lo escuchó sin interrumpirlo. Su expresión se suavizó apenas. Dijo que podía entender esa forma de ser.
Había conocido lobos así antes. Pero también le advirtió algo. Los otros líderes de la manada no pensarían de la misma manera. Ellos no verían su silencio como independencia. Lo verían como un problema. La tensión entre ellos era evidente. Ambos sentían que se estaban involucrando, más allá de sus propósitos. Después de esa conversación, Darian se retiró hacia la casa que le habían asignado dentro del asentamiento. Era una vivienda simple, construida con madera y piedra, pero resultaba cómoda. Tenía un pequeño fuego encendido, provisiones suficientes y algo que no siempre era fácil de conseguir en lugares como aquel: un espacio propio. Durante un tiempo permaneció allí, en silencio, ordenando sus pensamientos y sentimientos. Las órdenes que había recibido pesaban sobre él. No pasó mucho tiempo antes de que se anunciara una nueva incursión, pero esta vez el objetivo era distinto. El lugar al que se dirigían estaba mucho más militarizado. No era una simple aldea. Formaba parte del sistema defensivo del Reino del Norte. Cuando comenzó el ataque, Darian comprendió algo que hizo más difícil cada uno de sus movimientos. Entre los combatientes que defendían ese lugar, había lobos del norte. Hombres que en otras circunstancias habrían luchado a su lado. Eran soldados del mismo reino al que él pertenecía, y aún así, la orden de atacar provenía directamente de Selene. Mientras peleaba, su lobo se dividía entre proteger a Kaya y no atacar directamente a sus hermanos. Los lobos del norte defendieron su territorio con enorme ferocidad. La pequeña fortaleza no estaba desprevenida. Las defensas respondieron con rapidez, y los combatientes del reino se movían con la disciplina propia de un ejército entrenado. La batalla fue breve pero intensa. Aún así, los atacantes lograron retirarse con parte de lo que buscaban. El botín esta vez no eran recursos ni monedas de oro. Eran mapas estratégicos y documentos que revelaban parte de la organización militar del Reino del Norte. El costo de ese ataque fue alto. Muchos lobos del norte cayeron durante el combate, y entre los renegados también hubo heridos. La loba de Kaya había sido alcanzada. No era una herida mortal, pero la sangre manchaba su pata, y aún así, continuaba moviéndose con la misma determinación que había mostrado durante toda la incursión. Regresaron al asentamiento con rapidez. La incursión dejó una marca profunda en la manada renegada. Habían conseguido algo valioso. Entre los objetos recuperados se encontraban mapas y planos defensivos del Reino del Norte, información que podía cambiar la manera en que se movían dentro de aquel territorio. Pero el costo había sido alto. Muchos integrantes de la manada murieron durante el combate. Otros regresaron gravemente heridos. El asentamiento cambió en los días que siguieron a la batalla. Las conversaciones se volvieron más silenciosas, los movimientos más lentos. El peso de las pérdidas estaba presente en cada rincón. Los 5 líderes tomaron una decisión. Debían replegarse. Durante un tiempo suspenderían las incursiones. La manada necesitaba reorganizarse, atender a los heridos y reforzar su estructura antes de volver a arriesgarse en otro ataque. Ese periodo de quietud cambió el ritmo de la vida dentro del asentamiento. Darian ya no podía negar lo que sentía por Kaya. Había empezado como simple curiosidad. Luego se había convertido en respeto. Pero después de aquella batalla, algo había cambiado dentro de él. A pesar de la situación en la que se encontraba, los sentimientos ya no podían ser ignorados. Sentía el impulso de protegerla, y también una conexión emocional que no había esperado encontrar en aquel lugar. En ese momento Darian tenía apenas 19 años. Kaya tenía aproximadamente 18. Era una mujer fuerte, combativa y profundamente protectora con su manada, y cuanto más la observaba, más difícil se volvía para Darian separar su misión de lo que comenzaba a sentir. Las heridas de Kaya le impedían moverse con la misma facilidad que antes. Por esa razón permanecía gran parte del tiempo en su cabaña mientras se recuperaba. Fue entonces cuando Darian comenzó a visitarla. Al principio lo hizo con una excusa sencilla. Le llevaba comida, algunas provisiones, cosas que necesitara mientras permanecía en reposo. Con el paso de los días, esas visitas se volvieron más frecuentes. Las conversaciones también comenzaron a alargarse. Una tarde, mientras el viento golpeaba las paredes de madera de la cabaña, Darian le hizo una pregunta que llevaba tiempo rondando en su mente. Quiso saber si realmente se sentía libre viviendo allí. Kaya guardó silencio durante unos momentos antes de responder. Dijo que durante mucho tiempo había pensado que la libertad era simplemente alejarse de todo, pero con los años había descubierto algo diferente. La libertad absoluta no existía. Siempre había algo que uno elegía proteger. En su caso, ese algo era la manada. Había aceptado una responsabilidad que no había imaginado cuando llegó al asentamiento. Su papel era mantener el equilibrio. Entre los otros 4 líderes existían ambiciones distintas,
deseos distintos sobre el futuro de la manada. Algunos querían expandirse, otros buscaban poder o riqueza. Ella estaba allí para evitar que esas ambiciones destruyeran lo que habían construido, y también para proteger a los más débiles, a los lobos que habían llegado sin manada, a los que no sabían pelear, a los que simplemente necesitaban un lugar donde sobrevivir. Mientras hablaba, Darian la escuchaba en silencio. Cada palabra parecía mostrar una parte de ella que no se veía durante las batallas o las discusiones con los otros líderes. Y cuanto más la escuchaba, más difícil se volvía para él recordar que aquel lugar seguía siendo el objetivo de la misión que había recibido. Una noche el asentamiento estaba especialmente silencioso. El repliegue había traído días de calma extraña. No había preparativos de ataque ni discusiones entre los líderes. Solo el sonido del viento recorriendo las construcciones de madera y el fuego crepitando en las fogatas que aún quedaban encendidas. Darian se encontraba en la cabaña de Kaya. Esa noche él había decidido quedarse para vigilar su herida. La conversación entre ellos se había ido apagando poco a poco. En algún momento el cansancio terminó por vencerlos. Darian se quedó sentado junto al lecho donde ella descansaba, y finalmente cerró los ojos. O al menos eso fue lo que Kaya creyó. Durante un largo rato no dijo nada. El fuego iluminaba la cabaña con una luz tenue y cambiante. Luego comenzó a susurrar. No lo hizo como si estuviera contando una historia. Lo hizo como si estuviera recordando en voz alta. Dijo que había nacido en el Castillo del Oeste. Sus padres eran alfas de alto rango dentro de ese territorio. No pertenecían a la familia real, pero ocupaban una posición privilegiada dentro de la estructura del poder. Desde afuera, su vida habría parecido perfecta, pero no lo era. Su padre formaba parte de la Guardia Real. Desde que era muy pequeña la había entrenado como guerrera, en forma humana, también en forma de lobo. Las horas de entrenamiento habían sido largas y duras, pero no lo había hecho para protegerla. Lo había hecho porque quería que fuera útil. Una herramienta para el futuro, una pieza más dentro de los juegos de poder del castillo. Su madre era distinta, pero no mejor. Pasaba la mayor parte del tiempo ocupada en asuntos políticos, reuniones sociales y conversaciones con otras familias de alto rango. El poder era el centro de su vida. Kaya creció en medio de ese mundo, pero sin verdadera protección. Su padre no perdía oportunidad de humillarla cuando consideraba que no estaba a la altura de lo que esperaba de ella. Solo dejó caer algunas frases sueltas, suficientes para entender que su infancia había sido más dura de lo que cualquiera habría imaginado para una hija de alfas poderosos. El silencio volvió a instalarse por un momento. Luego continuó. Dijo que a los 15 años tomó una decisión. Se marchó. Se fue sola. Gracias al entrenamiento que había recibido, sabía luchar. Sabía moverse por el territorio y sabía sobrevivir. Pero lo más importante era otra cosa. Ya no compartía la forma en que sus padres entendían el poder. Durante mucho tiempo vagó sin pertenecer a ninguna manada, hasta que comenzó a encontrarse con otros lobos que estaban en una situación parecida. Lobos expulsados, lobos que habían abandonado sus manadas, lobos que simplemente ya no tenían un lugar al que regresar. Al principio solo fue un pequeño refugio, un lugar donde descansar y seguir el camino, pero con el tiempo más y más lobos comenzaron a quedarse. Así nació el asentamiento. Durante un tiempo creyó que todo podría mantenerse simple, pero pronto aparecieron los mismos problemas que existen en cualquier manada. Conflictos, ambiciones, luchas por el poder. Kaya guardó silencio un momento más antes de continuar. Dijo que por esa razón había decidido ocupar el lugar que ahora tenía entre los líderes. No porque deseara el poder, sino porque alguien tenía que mantener el equilibrio. Alguien tenía que proteger a quienes no podían defenderse. A los ancianos. A los niños. A los lobos que no sabían luchar. El fuego se movió dentro de la cabaña, proyectando sombras sobre las paredes. Su voz se volvió todavía más baja. Dijo que por eso vivía de una forma muy simple, con objetivos cortos, día a día, porque había aprendido algo con el tiempo. Los objetivos a largo plazo casi nunca se cumplían como uno imaginaba. Después de decir eso, el silencio volvió a llenar la cabaña, y Darian permaneció inmóvil, escuchando, sin que ella supiera que en realidad nunca se había dormido. Cuando Darian fingió despertar, la cabaña todavía estaba en silencio. El fuego de la pequeña fogata se había reducido a brasas rojizas que iluminaban el interior con una luz tenue. Afuera, el viento del norte se escuchaba deslizarse entre las construcciones del asentamiento. Kaya estaba despierta. Había permanecido en silencio desde que terminó de hablar. Pensaba que él había estado dormido todo ese tiempo. Darian la miró unos segundos antes de hablar. Luego dijo simplemente, «Te oí». Kaya no se sobresaltó. Solo sostuvo su mirada durante un momento.
respondió con calma. Entonces ya conoces mi historia. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada más. No había incomodidad entre ellos, solo una quietud distinta, como si algo hubiera cambiado sin necesidad de explicarlo. Darian se acercó un poco más. El gesto fue lento, casi cauteloso. Kaya no retrocedió. Fue en ese momento cuando se besaron por primera vez. No fue un gesto impulsivo ni salvaje. Fue un beso tranquilo, casi silencioso. No tenía la intensidad de un vínculo de lobos. Era otra cosa. Un reconocimiento. Dos personas que habían vivido demasiado para su edad, encontrándose en un lugar inesperado. Kaya veía en Darian algo que no había encontrado en los otros líderes del asentamiento. Poder. Pero no un poder basado en la ambición. Había en él una nobleza extraña, una forma distinta de entender el liderazgo. Darian, por su parte, veía en Kaya algo que lo había sorprendido desde el primer día. Resistencia. Una moral firme que no se doblaba ante las ambiciones de los demás. Y una capacidad real de proteger a los más débiles de la manada. En los días que siguieron, la relación entre ellos cambió de forma natural. Comenzaron a compartir más tiempo. Las conversaciones se hicieron más largas, y poco a poco Darian empezó a quedarse cada vez más en la cabaña de Kaya. El asentamiento seguía su ritmo habitual, pero para ellos el tiempo parecía moverse de otra manera. Los días de calma dentro del asentamiento comenzaron a desaparecer lentamente. Las conversaciones entre los líderes volvieron a girar alrededor de las incursiones contra el norte. La manada se sentía nuevamente fuerte, y los preparativos empezaban a tomar forma. Cuando Darian comprendió lo que se estaba organizando, supo que debía salir otra vez del asentamiento para comunicarse con la Guardia del Norte. Lo hizo como en ocasiones anteriores. Dejó el refugio durante la noche y atravesó el bosque nevado hasta llegar al punto donde los lobos del reino esperaban noticias. Allí explicó lo que había descubierto. La manada renegada preparaba una nueva incursión. Esta vez el objetivo estaría mucho más cerca de las fronteras del castillo. La información fue enviada inmediatamente a los reyes. Horas después llegó la respuesta. La decisión no provenía del Consejo Militar. Provenía directamente de la reina Selene. La orden era clara. Nuevamente se permitiría el ataque. Darian era un soldado. No cuestionó la decisión de la reina. En la manada renegada, la preparación para el ataque tomó forma. Kaya seguía herida. La herida que había recibido en la incursión anterior aún no le permitía moverse con normalidad. Por esa razón, no participó en el nuevo ataque. Tampoco quería hacerlo. Permaneció en el asentamiento. La incursión comenzó como cualquier otra, pero esta vez el norte estaba preparado. El ejército del reino apareció con una fuerza mucho mayor de la que los renegados esperaban encontrar. La operación se convirtió rápidamente en una trampa. Muchos miembros de la manada murieron durante el combate. Los que lograron sobrevivir fueron capturados, tomados como prisioneros del norte. Darian no fue capturado. En medio del caos de la batalla, su jefe apareció. Su presencia cambió inmediatamente la situación. La identidad de Darian quedó protegida. Los soldados del norte entendieron que él formaba parte de la operación. Cuando la batalla terminó, Darian se acercó a su superior. Había algo que necesitaba saber. Preguntó qué ocurriría ahora con el asentamiento. Su jefe lo miró en silencio antes de responder. La orden de la reina Selene ya había sido ejecutada. Darian no esperó más explicaciones. En cuanto comprendió lo que significaban las palabras de su superior, se apartó del grupo y corrió hacia el asentamiento. El bosque parecía interminable. La nieve crujía bajo sus pasos mientras avanzaba con desesperación, atravesando los caminos que había recorrido tantas veces durante su infiltración. Cuando finalmente llegó, se detuvo. El asentamiento ya no existía. Las cabañas estaban reducidas a restos negros y humeantes. La madera había sido devorada por el fuego. El aire todavía olía a ceniza y destrucción. No quedaba refugio. No quedaban voces. No quedaba vida. Darian caminó entre los restos del lugar que había conocido. El sitio donde había compartido conversaciones. Donde había visto a los niños correr entre las fogatas. Donde había encontrado a alguien que no esperaba encontrar. Sus pasos se detuvieron finalmente en medio del asentamiento destruido. Allí se arrodilló sobre la nieve. Permaneció inmóvil. No buscó entre las ruinas. No llamó a nadie. Comprendía que no había nada que salvar. El silencio del lugar lo decía todo. El viento del norte pasó entre las estructuras quemadas, levantando cenizas que todavía flotaban en el aire. Después de unas horas, Darian se recompuso. Respiró hondo. Se levantó lentamente y se dio media vuelta. Regresó hacia el ejército del norte. Sabía que, a pesar de todo, seguía siendo un soldado del reino y que todavía tenía un deber que cumplir. Pero cuando volvió, ya no era el mismo hombre. Regresó con algo que nunca desaparecería, una herida profunda en el pecho. No era una herida de batalla, era la herida de lo que había ocurrido, de lo que había perdido.
de aquello que nunca pudo evitar, una herida que lo acompañaría durante toda su vida. En su refugio del bosque, el silencio volvió a envolverlo. La nieve caía lentamente entre los árboles, cubriendo el suelo con una calma que contrastaba con el torbellino de recuerdos que acababa de atravesar. Darian permaneció allí, sentado durante mucho tiempo. Había revivido cada momento. La infiltración, el asentamiento, Kaya, el incendio. Durante 20 años había cargado con una única certeza. Había creído que ella había muerto aquella noche, que el fuego había terminado con todo. Pero ahora, sentado en aquel refugio que había elegido para estar solo, comprendía algo que jamás había considerado. Si el joven existía, entonces ella no había muerto. En algún momento había sobrevivido al incendio. El pensamiento llegó lentamente, como si su mente necesitara tiempo para aceptarlo. Eso significaba algo más, mucho más. Habían tenido un hijo, y ese hijo había vivido todo ese tiempo lejos de él. El impacto de esa comprensión fue profundo. No era solo el recuerdo de la tragedia lo que volvía a abrirse dentro de él. Ahora aparecía algo nuevo, la vida que no había sabido que existía, la posibilidad de que Kaya hubiera sobrevivido, y el peso insoportable de no haber estado para su propio hijo. Darian permaneció varios días más en el refugio. El bosque se convirtió en el único testigo de ese momento. Allí enfrentó el dolor que volvía a abrirse dentro de él, ordenó sus recuerdos. Intentó comprender cómo todo aquello había podido ocurrir sin que él lo supiera, y por primera vez después de tanto tiempo, el pasado dejó de sentirse cerrado. El bosque permanecía en silencio cuando Lyria lo encontró. No había seguido rastros. No había recorrido el territorio buscándolo al azar. Simplemente había seguido el vínculo que existía entre ellos. Ese lazo invisible que los unía desde hacía 4 años. Cuando llegó al refugio, Darian había adoptado su forma de lobo. Estaba aullando, descargando en parte su dolor. Lyria no se acercó de inmediato. Se detuvo a unos pasos de él. El lobo levantó la mirada. Darian recuperó su forma humana y la miró. Lyria habló. Le dijo que ya sabía lo que había ocurrido a través del vínculo que los unía. Había sentido su dolor. Había visto los recuerdos que lo atravesaban. El asentamiento, el fuego, Kaya, y la verdad que acababa de descubrir. Darian no intentó negarlo. El peso de todo aquello seguía presente en su mirada. Entonces Lyria dio un paso más hacia él. Su voz fue firme, pero tranquila. Le dijo que ya era suficiente, que ese retiro había cumplido su propósito. Darian ya había recorrido el camino hacia el pasado. Había atravesado el dolor que había guardado durante 20 años, pero ahora quedaba otro paso. Uno que ya no podía seguir evitando. Debía hablar con su hijo y descubrir la pieza de la historia que todavía le faltaba conocer. Después de regresar del bosque, Darian no volvió inmediatamente a la vida habitual del castillo. Permaneció en sus aposentos junto a Lyria. Durante varios días casi no salió de allí. No era un encierro forzado. Era más bien una pausa necesaria. Lyria no le pidió explicaciones. No era necesario. El vínculo entre ellos hacía que muchas cosas no necesitaran palabras. Los mellizos llenaban los aposentos con su energía habitual. Sus voces, sus preguntas, sus pequeñas discusiones infantiles creaban un ruido familiar que, por momentos, lograba devolverle a Darian algo de calma. Aquellos días transcurrieron con una tranquilidad extraña, como si el tiempo dentro de esas habitaciones se moviera más despacio que en el resto del castillo. Darian observaba a sus hijos, los escuchaba reír, los veía correr por la habitación o discutir por algún juego, y cada tanto, sin poder evitarlo, su mente volvía al mismo pensamiento. El joven, su hijo, la pieza de su historia que había vivido toda una vida lejos de él. Durante algunos días decidió no salir. Necesitaba ordenar lo que sentía antes de enfrentarlo. Pero finalmente llegó el momento. Una mañana Darian dejó los aposentos, caminó por los pasillos del castillo. Y fue entonces cuando lo vio. En ese instante Darian lo observó con atención. El joven estaba de pie frente a él, en medio del pasillo del castillo, pero durante unos segundos el tiempo pareció detenerse. Mientras lo miraba, su mente comenzó a construir imágenes que nunca habían existido. Lo imaginó de niño, pequeño, corriendo entre los árboles. Luego lo imaginó tomado de la mano de su madre. Y en ese pensamiento apareció también una imagen distinta. Se vio a sí mismo caminando junto a ellos, como si aquella vida hubiera sido posible. El pensamiento fue breve, pero suficiente. Entonces comprendió algo. Ya no podía seguir postergándolo. Era momento de hablar. Se dirigió al joven y lo invitó a pasar a una habitación lateral, donde tendrían intimidad. Antes de que Darian pudiera decir nada, el joven habló primero. Explicó que no había venido a pedir nada. No buscaba reconocimiento, ni posición, ni derechos dentro del reino. Solo había venido a cumplir una promesa que le había hecho a su madre.
Una promesa que, según dijo, le había llevado años comprender, pero que sabía que debía cumplir. Luego comenzó a contar lo que había ocurrido después del ataque al asentamiento, lo que su madre le había relatado a lo largo de los años. Cuando el ejército del norte llegó para quemar el refugio, uno de los soldados anunció en voz alta el motivo del ataque. Dijo que aquella operación se realizaba por orden de la reina Selene y también por orden de Darian. La frase no había sido pronunciada por accidente, había sido dicha con la intención de herir. En ese momento, Kaia no se encontraba dentro del asentamiento. Vigilaba los bosques cercanos en forma de loba. A pesar de la herida que aún llevaba, logró percibir la llegada de los soldados antes de que alcanzaran el refugio. Comprendió lo que estaba a punto de ocurrir y reaccionó con rapidez. Corrió hacia el asentamiento y dio la alarma. Gracias a eso pudo evacuar a los más débiles antes de que comenzara el ataque. Sacó del lugar a los ancianos, a los niños y a todos aquellos que no podían luchar. Ese pequeño grupo abandonó el territorio del norte. No lo hicieron como una retirada organizada, sino como una huida silenciosa. Sabían que si permanecían cerca del reino tarde o temprano serían encontrados. Así comenzó una larga peregrinación. Se internaron profundamente en los bosques, avanzando cada vez más lejos de las tierras gobernadas por Selene. Durante días caminaron entre árboles interminables, atravesando ríos helados y senderos que apenas existían. Los ancianos caminaban despacio. Los niños eran cargados en brazos cuando el cansancio los vencía, y Kaia avanzaba con ellos, vigilando cada movimiento del bosque. Con el tiempo encontraron un lugar donde detenerse. Allí comenzaron de nuevo. Construyeron un asentamiento pequeño, pero sólido. Levantaron murallas de madera y piedra, no para conquistar territorio, sino para protegerse. Con el paso de los meses el refugio se convirtió en una nueva manada. Era un lugar cerrado, protegido. Solo entraban aquellos que eran conocidos o en quienes confiaban plenamente. Fue durante esos primeros tiempos cuando Kaia descubrió que estaba embarazada. La noticia llegó en medio de aquel nuevo comienzo, y meses después nació su hijo. Pero incluso en medio de esa nueva vida, la paz no era completa. Después del nacimiento comenzaron a aparecer las dudas. Las palabras que había escuchado durante el ataque seguían resonando en su memoria. Aquella acusación lanzada por los soldados del norte. Aquella frase que decía que el ataque había sido ordenado también por Darian. Durante mucho tiempo creyó que aquello podía ser verdad, que él la había traicionado, que todo lo que habían vivido en el asentamiento había sido parte de una mentira. Pero al mismo tiempo, algo dentro de ella nunca terminó de aceptar esa idea. Había algo en su recuerdo de Darian que no encajaba con esa traición, y esa duda permaneció dentro de ella durante años. Mientras tanto su vientre crecía, la comunidad cazaba, cultivaba la tierra, construía su vida con paciencia. No realizaban incursiones, no buscaban conflictos. Era una manada que solo quería sobrevivir. Y sobre todo, vivir en paz. Cuando el niño tenía apenas 3 años, la tranquilidad de la nueva manada volvió a quebrarse. Kaia enfermó. Al principio, nadie comprendió qué ocurría. Pensaron que era un malestar pasajero, el cansancio acumulado de los años de huida, o las heridas que nunca habían terminado de sanar por completo. Pero los días pasaron y su estado empeoró. Las curanderas de la manada hicieron todo lo que pudieron. Prepararon infusiones, usaron hierbas del bosque. Intentaron aliviar su dolor con los conocimientos que habían heredado durante generaciones. Nada funcionó. La enfermedad avanzó lentamente, como si el cuerpo de Kaia hubiera decidido finalmente rendirse después de todo lo que había soportado. En sus últimos días apenas podía levantarse del lecho. Fue entonces cuando comenzó a hablar del padre del niño. Lo hizo en voz baja, entre pausas largas, como si cada recuerdo pesara demasiado. El pequeño estaba allí, sentado cerca de ella, pero era demasiado joven para comprender el significado de aquellas palabras. Escuchaba la voz de su madre sin entender realmente lo que estaba ocurriendo. En la cabaña había otra presencia, una anciana curandera de la manada. Había permanecido junto a Kaia durante sus últimos días, cuidándola cuando el dolor se volvía demasiado fuerte. Fue ella quien escuchó todo lo que Kaia contó. Cada palabra, cada recuerdo, cada verdad que la madre quiso dejar antes de morir. Después de su muerte, Cale no quedó solo. La nueva manada lo protegió. Lo amó. Creció entre ellos. Aprendió a cazar en forma de lobo, a moverse por el bosque, a defenderse cuando era necesario. Pero su forma de mirar el mundo era distinta.
Había crecido en una comunidad que había conocido demasiado de la guerra. Por eso aquella manada había elegido otro camino. No realizaban incursiones, no buscaban conflictos, intentaban vivir en paz. Y ese mismo deseo de paz fue el que terminó marcando también el carácter del niño. Cuando el joven tenía alrededor de 17 años, la anciana curandera decidió que había llegado el momento. Durante mucho tiempo había guardado silencio. Había cumplido la promesa hecha a la madre del muchacho: protegerlo, cuidarlo y esperar hasta que fuera lo suficientemente grande para comprender la verdad. Aquella tarde lo llamó a su cabaña. El fuego estaba encendido, como siempre, y el olor de las hierbas secas llenaba el aire. El joven pensó que se trataba de una conversación más, pero la anciana lo observó con una seriedad que él no le había visto antes. Entonces comenzó a hablar. Le contó lo que había ocurrido la noche en que su madre estaba muriendo. Le dijo que, en sus últimos momentos, Kaya había hablado del padre del niño. Le reveló que aquel hombre pertenecía a la Guardia del Norte. Kay le escuchó en silencio. Durante años había sentido que existía algo en su historia que nadie terminaba de decir, pero la anciana aún no había terminado. También le confesó otra cosa. En sus últimos momentos, su madre había dicho algo que la anciana nunca había olvidado. Kaya no estaba completamente segura de que Darian la hubiera traicionado. Las palabras pronunciadas por los soldados durante el ataque siempre habían sembrado una duda en su corazón, una duda que nunca llegó a desaparecer. Durante años vivió con esa incertidumbre. Por eso, antes de morir, le había pedido a la anciana que transmitiera un mensaje cuando el niño fuera lo suficientemente grande. No era una orden. Era una petición. Algún día debía ir al norte. No para buscar venganza, no para reclamar nada, solo para encontrar a su padre, hablar con él y descubrir la verdad. Kay le explicó que tardó años en entender esa petición, pero finalmente decidió cumplir la promesa. El silencio se instaló entre ellos cuando el joven terminó de hablar. Durante unos segundos Darian no se movió. Las palabras que acababa de escuchar parecían recorrer lentamente su mente, como si cada una necesitara encontrar su lugar dentro de una historia que durante 20 años había permanecido incompleta. La duda de Kaya, la promesa, el camino que había llevado a ese joven hasta el castillo. Darian sintió como algo dentro de su pecho se quebraba. No fue un gesto violento, fue algo más profundo. Las lágrimas comenzaron a caer sin que él intentara detenerlas. No hizo ningún esfuerzo por ocultarlas. Durante toda su vida había sido un hombre duro, un soldado, un comandante acostumbrado a la guerra, a las pérdidas, a las decisiones difíciles. Pero aquel momento era distinto. Frente a él estaba la vida que no había sabido que existía, la vida que había crecido lejos de él. Darian dio un paso hacia el joven. Lo miró de cerca por primera vez. Luego lo abrazó. Lo abrazó con una fuerza contenida, como si durante años hubiera esperado ese gesto sin saberlo. Y por primera vez pronunció la palabra que había permanecido ausente durante toda la vida del muchacho. Hijo. Después se separó ligeramente, aún con la emoción visible en su rostro. Lo miró de nuevo. Entonces comenzó a contar su parte de la historia. Le contó todo. Le explicó cómo había sido la misión, la infiltración, las órdenes que había recibido, la decisión de la reina Selene, el ataque, el momento en que descubrió que el asentamiento había sido destruido, y cómo, durante 20 años, había creído que su madre había muerto en aquel incendio. No ocultó nada, porque ahora ya no quedaban secretos entre ellos. Durante unos segundos ninguno habló. Darian aún tenía las manos apoyadas sobre los hombros del joven. Entonces se separaron apenas. Se miraron a los ojos, y casi al mismo tiempo los dos sonrieron. Era una sonrisa tranquila, como si ambos comprendieran que algo importante acababa de sanar entre ellos. Darian volvió a abrazarlo. Esta vez el gesto fue distinto, más sereno, más consciente. Luego, como era propio de su carácter impulsivo, se apartó de repente. «Ven conmigo», dijo. Abrió la puerta de la habitación donde habían buscado privacidad para hablar y lo llevó hacia los pasillos del castillo. No hizo presentaciones solemnes. Simplemente comenzó a mostrarle su mundo. Primero lo llevó con Lyria, luego con los mellizos, después con los soldados de la guardia, con los hombres que habían luchado a su lado durante años, con las personas que formaban parte de su vida dentro del reino. Durante los días que siguieron, el joven permaneció en el norte. La convivencia fue sencilla. Compartieron comidas en la mesa grande con Terón, Eira, Elian,
Ariela y Liria, mientras los 4 niños corrían provocando carcajadas plenas en Cale. Caminaron por los patios del castillo. Tuvieron conversaciones largas que a veces terminaban en silencio. Durante casi un mes vivieron uno al lado del otro, intentando recuperar, en pequeñas cosas, los años que nunca habían tenido juntos. Fue en ese tiempo cuando Darian comenzó a comprender algo que al principio no había querido aceptar. Su hijo no pertenecía realmente al norte. Había nacido lejos de ese reino. Había crecido en otra forma de vida, en una manada distinta, construida con otros valores y otra manera de mirar el mundo. En él convivían 2 herencias. La herencia del padre, su fuerza. El temperamento del lobo, la capacidad de luchar cuando la situación lo exigía. Pero también estaba la herencia de la madre, la libertad que Kaya había defendido toda su vida, la independencia de quien aprende a caminar sin depender de un reino, y una forma distinta de entender lo que significa vivir en manada. Al principio, Darian no pudo evitar un impulso muy humano. Quiso que su hijo se quedara en el norte. Quiso tenerlo cerca. Quiso que formara parte de su mundo. Pero con el paso de los días comprendió algo más profundo. Si intentaba retenerlo allí, no estaría respetando quién era realmente su hijo. Luego de ese mes compartido, Darian y Kale se buscaron casi al mismo tiempo. Kale debía regresar al asentamiento. Darian decidió acompañarlo, pero esta vez no partiría como lo había hecho en el pasado. No iría como soldado, no iría como espía, no iría como guerrero, iría como padre. El viaje hacia el nuevo asentamiento fue largo. Atravesaron bosques densos, senderos antiguos y territorios que Darian apenas recordaba haber recorrido años atrás. Cuando finalmente llegaron, Darian no encontró un lugar fortificado para la guerra. Encontró algo muy distinto. Durante los primeros días permaneció observando. Miraba cómo la manada se movía en su vida cotidiana. Los hombres salían a cazar al amanecer. Otros trabajaban la tierra. Las mujeres preparaban alimentos o reparaban las construcciones del asentamiento. Los niños corrían entre las casas sin miedo. No había tensión en el aire. No había preparativos de combate. No era un lugar construido para la guerra. Era un lugar construido para vivir. Un día, Kale lo llevó hasta la tumba de su madre. Para Darian, ese momento era conmovedor. Frente a aquella piedra sencilla, en medio del bosque, se permitió hablar por primera vez después de tantos años. Se permitió expresar todo lo que había guardado. Reconoció que durante mucho tiempo había sido apenas un instrumento dentro de la estrategia de Selene. Reconoció también que nunca había comprendido del todo lo que realmente estaba ocurriendo. Durante años había luchado guerras que no entendía. Había obedecido órdenes cuyo verdadero sentido le había sido oculto. Y frente a aquella tumba, algo dentro de él comenzó a acomodarse. No podía cambiar lo ocurrido. No podía recuperar los años perdidos. Pero ahora conocía la verdad. En los días que siguieron, mientras caminaba por el asentamiento, Darian comenzó a comprender algo que durante mucho tiempo no había logrado ver con claridad. Comprendió por qué Kaya había elegido ese camino. Comprendió por qué había protegido ese lugar con tanta determinación. Y también comprendió por qué su hijo había decidido quedarse allí. Porque aquel refugio no era una manada que buscara poder. Era una comunidad que había decidido vivir de otra manera. Y trataban de preservar algo que el norte, durante muchos años, había olvidado. La paz. Y aquí finaliza esta historia. Una historia que comenzó con guerra, con decisiones que marcaron destinos, y con heridas que parecían imposibles de cerrar. Pero también es una historia sobre algo más profundo, sobre cómo una decisión puede cambiar una vida, sobre cómo una verdad puede tardar 20 años en llegar, y sobre cómo, incluso después de todo, algunos todavía eligen la paz. A mí me quedan preguntas sin respuestas. ¿Darian fue un traidor? ¿O fue simplemente un soldado dentro de un juego que nunca comprendió del todo? Si Kaya hubiera vivido, ¿habría elegido el mismo camino? Los leo en los comentarios. Siempre me gusta saber qué parte de la historia les habló más fuerte. Y si quieren seguir recorriendo historias de reinos, suscríbanse al canal y activen la campanita. Gracias por caminar conmigo bajo la luna. Porque mientras haya historias que recordar, la loba sigue contando.